Muy bien, hoy estaremos hablando de la inmunización contra el virus del papiloma humano. Recordar que el virus del papiloma humano es una partícula con material genético, el ADN, y que está envuelta en una cápside. Recordar que esta partícula tiene oncogenes, o sea, son unos genes que alteran al ciclo de la célula y pueden producir tumores, empezando con neoplasias y después una invasión, después metástasis, etcétera. Tenemos la herramienta ahora de protección que es la inmunización. Las vacunas, vamos a ver cuáles son las que han estado saliendo y el efecto que pues puede tener de protección para las mujeres y varones. En este recuadro podemos ver que la región central, América Central más bien, donde está la flecha, tiene una incidencia y mortalidad pues intermedia con el resto de las regiones. Anteriormente habíamos tenido un sexto puesto y ahora pues ha ido disminuyendo. Esperamos que gracias a la inmunización, que más o menos dice que tenemos una cobertura del 10% de niñas menores de 15 o 16 años. Recordar entonces que todo aquello que previene pues es favorable y esta enfermedad es prevenible, no solo detectar lesiones preinvasivas, sino ir más allá, que es la inmunización. Acá en esta diapositiva hemos hablado de que el sistema de cribado o screening pues es para detectar lesiones que pudieran estar en una fase premaligna o neoplásica. Tenemos pues aquí en esta diapositiva la citología, que no ha perdido todavía su papel fundamental en países emergentes como el nuestro, ya que es una herramienta fácil de aplicar, aunque un poquito difícil en algunas áreas de nuestro país. También tenemos las moleculares, como el ADN del virus del papiloma, y hay también una del RNA. eh, y la última, pues la inmunotensión de la citología. Estas dos últimas son las más caras y pues son muy sensibles. La especificidad es buena, pero en nuestros países pues todavía es un poco más complejo el utilizarlo, refiriéndose al sistema de salud pública. Recordar que estas cribados solo nos dan el indicio, la sospecha, y entonces las pacientes se refieren a la colposcopia para obtener una biopsia, corroborar con el patólogo si hay o no hay lesión. En algunos casos hemos tenido que dar otro paso más, que es el cono, especialmente cuando hay una disociación citohistológica. Un ejemplo que hemos hablado es lesiones de alto grado por PAP. A la biopsia nos sale cervicitis o nos puede salir una lesión de bajo grado. A eso se considera como eh, una disociación. Entonces es importante hacer un cono diagnóstico. Asimismo, hemos tenido casos en que se le toma una biopsia y sale un microinvasivo. Recordar que no con una biopsia pues nos podemos poner tranquilos a decidir el tratamiento. Hay que tener una amplia tejido para estudiarlo y decidir si se trata verdaderamente de un microinvasivo. Posteriormente a esto, en esta diapositiva me gusta que ustedes observen que hay una historia natural y hay un tiempo. Eso quiere decir de que en el caso del cervix, para que llegue a un cáncer, tiene que pasar muchos años y nos dan un tiempo de cobertura para poder hacer citología, pruebas de ADN, virus del papiloma humano, referirla a una colposcopia y tratarla. En realidad tenemos un margen muy bueno de 5 años, 10 años. Esto también va a depender del sistema inmunológico de protección y hemos visto que en casos de pacientes inmunodeprimidas o que están en tratamiento inmunomodulador, pues sí se acorta el tiempo, ¿verdad? Porque el sistema inmunológico no nos ayuda. Entonces, es importante saber de que el virus del papiloma tiene que integrarse el ADN de nuestras células en el núcleo específicamente para alterar el ciclo y empezar así
las lesiones neoplásicas y posteriormente a la invasión. En este video o animación, vemos que el virus del papiloma humano tiene ADN y tiene pues unos oncogenes. Hemos hablado de que el E6, E7 es el que trastorna y pone a la célula de una manera que empieza la neoplasia y posteriormente puede producir un cáncer invasivo. Recordar que el virus del papiloma humano entonces tiene que persistir, tiene que insistir, tiene que evadir el sistema inmunológico y eso pues lleva un tiempo, ¿verdad? Para producir ya verdaderamente un cáncer invasivo. Nosotros en el Congreso Internacional en Madrid presentamos este trabajo que consistió en la tipificación de virus de alto riesgo en lesiones preinvasivas, específicamente NIC2, NIC3 y también en las invasivas. Y nos dio pues unos resultados interesantes. El 16 y el 18, como toda bibliografía que hemos revisado, pues tiene una preponderancia, pero nos llamó la atención que el 58 estaba también muy cercano al 18. Incluso competía en el segundo lugar. Al presentar este trabajo, algunos investigadores de España nos decían que ellos también en el norte de ellos, en la región de Navarra, ellos tenían el 18 también como un segundo lugar. También mencionaron que en Japón, en Taiwán, ellos sabían de que tenían en segundo lugar el 58. Y esto pues nosotros informamos de que esto se hizo a base de la secuenciación, que es todavía más específico y más sensible. Nos ayudó o colaboró el INCAN de México, ellos tienen un secuenciador de alto nivel y en ese mismo tiempo había otro grupo independiente a nosotros que hicieron sus estudios también y lo llevaron a Estados Unidos y lo procesaron también con un secuenciador de la misma marca, mismo modelo de nosotros, y también les salió que el 58 estaba en tercer lugar. También nosotros hicimos esta publicación en una revista de aquí de Guatemala y pues ahí están unos colaboradores que están en este curso, el doctor Alfredo Lima, Miguel Ángel Echeverría y también otros que trabajan ahí en el Instituto Nacional de Cancerología. Publicamos esto y para aporte de nuestra comunidad científica. La respuesta inmunitaria es importante, como les mencionaba, una paciente que pues su sistema inmune está bueno, pues retrasa o incluso puede resolver las neoplasias, ¿verdad? El sistema inmunológico tiene 3 niveles, desde el primario, de ahí un segundo nivel y el terciario. Los primeros dos son a corto plazo, son naturales, digámoslo así, y ellos al reconocer o proteger de infecciones, pues evitan que se desarrollen las neoplasias. El primer nivel está compuesto por la piel, mucosas, el sistema de complementos y algunos macrófagos que lo que hacen es pues digerir bacterias o virus y los tratan de destruir o evitar que nos infecten. En el segundo nivel es un mecanismo dependiente de un corto periodo de inducción y ahí están nuestras células natural killer o asesinas junto con los interferones, dan una respuesta inflamatoria y llegan los fagocitos y los fagocitos finalmente pues digieren todas aquellas células que están en proceso de infección o que ya están infectadas y bacterias que están cercanas, ¿verdad? O virus, pues también pueden tener esa capacidad. En el tercer nivel es la más especializada, es la que ya hablamos o mencionamos, los anticuerpos. Los linfocitos B son los especialmente relacionados con la producción de anticuerpos o inmunoglobulinas. Las vacunas son las que estimulan precisamente a estos linfocitos B para que produzcan los anticuerpos y estos anticuerpos realmente lo que van a hacer es reconocer futuras infecciones con estos virus. Ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva 2 cuadros. El que está en celeste, pues ahí corresponde a los linfocitos B
que yo les decía, pues que ellos producen inmunoglobulinas o anticuerpos y ellos son de memoria, son aquellos que se producen en alguna época, por ejemplo, que les ponen ustedes o exponen a la paciente con la vacuna, reconocen esa proteína y hacen memoria. Cuando llega la verdadera infección con el microorganismo, lo reconocen y lo bloquean o lo inactivan, no permitiendo que llegue incluso a producir neoplasias. En el recuadro naranja ahí vemos los linfocitos T, que son los que completan incluso cuando unos linfocitos, unas anticuerpos o inmunoglobulinas se unen a las virus o se unen a las células que están infectadas. Estos pues tienen un efecto citotóxico, o sea, destruye a la célula y entonces no permite que se reproduzcan células que están infectadas con el virus. La vacunación, ¿de dónde viene? Bueno, desde 1798 Edward Jenner diseñó una vacuna primitiva, digámoslo así, y viene la palabra vacuna porque en una población que estaba infectada, eh, pues se vieron que la viruela contagió a miles de pobladores, tanto en Europa como en América en su descubrimiento. Y pues este señor Edward Jenner, pues preocupado por las 400,000 muertes, que en aquel entonces era una población pequeña, pues empezó a notar, como les decía, que había una población que era inmune, a pesar de que presentaban ellas lesiones de tipo viruela, no padecían de infecciones que los llevara a la muerte. Entonces, él pues empezó a notar que en el sistema de ellos, en su cuerpo, había algo que les daba protección. Y entonces lo que hizo fue un diseño de obtener muestras de las pacientes que tenían estos contactos que habían sido infectadas y lo que hizo fue inocularla a los pacientes, a las demás personas probablemente sanas para protegerlas. Entonces, indirectamente lo que hizo fue producir una reacción inmunitaria en gente sana con suero o lesiones de las pacientes que estaban expuestas a la viruela y que no presentaban síntomas muy severos. En realidad esto lo que vino a hacer es inducir la inmunidad de anticuerpos y producir así la protección para las infecciones cuando llegaba. Los anticuerpos entonces son producidos entonces por la exposición, en este caso a vacunas. Se diseñaron ya vacunas pues más modernas, está Pasteur, está Roberto Koch y pues en realidad empezaron a producir otro tipo de vacunas que nos protegieron a la BCG, al polio, sarampión, fiebre amarilla, actualmente hepatitis B, el cólera. Y en tiempo récord, ¿se le recuerdan ustedes el COVID? Pues se hizo en tiempo récord con algunos laboratorios multicéntricos, se diseñaron tipos diferentes de vacuna y pues eso logró que nosotros superáramos este virus, aunque todavía tenemos infecciones por el virus. Nosotros sabemos que los adenovirus son más estables, como en el caso del virus del papiloma humano. En cambio, los RNA virus, como el caso del SIDA, como el caso del COVID, son un poquito inestables y pueden modificarse y mutar. Afortunadamente, el virus del COVID, pues todavía tenemos efecto protector, aunque no nos protege el 100% porque podemos tener una infección subclínica o algo clínica, pero no llevarnos hasta la muerte. La última tecnología que nosotros estamos viendo y la que se utilizó en el virus del papiloma es la recombinación del ADN o la tecnología llamada ADN recombinante. Los programas nacionales de inmunizaciones entonces a partir del 2006 en Estados Unidos y Canadá empezaron a utilizar la bivalente.
Y después, años después, 37 países se unieron a eso, incluyendo Europa. Y pues ahora ya los programas como en India, Perú, algunos países de la región latinoamericana empezaron a usarlo. Guatemala en 2018 pues recibió la vacuna. Posteriormente el Ministerio de Salud Pública pues también la empezó a implementar en niñas menores de 11 años. Ahora actualmente pues se ha ampliado más el rango para beneficio de las pacientes. La generación de estas vacunas que les decía de la tecnología del ADN recombinante pues tiene un modelo en el cual yo les comentaba que hay genes dentro del virus que pueden producir cáncer como el E6, E7, pero hay otros que son inocuos, que solo producen las proteínas de la caparazón o la cápside, que se llama. Y esas son la L1 y L2 que están ahí señaladas en esas flechas. Y estas pues son inocuas, no producen cáncer más que cubren al virus. Y por eso las vacunas no son a base del E6, E7 porque podrían producir una vacuna que nos pueda dañar. Entonces, en conclusión, las vacunas están hechas o diseñadas de la región L1. En esta otra diapositiva, tengo esa animación. Ustedes miran algo que se llama plásmido ADN. Él es el vector o receptor de lo que vamos a nosotros insertarle o recombinarle, que se llama el ADN de interés. Y en este caso hemos hablado de la región L1. Entonces, esta región L1, como está acá, se va a asociar o recombinar con un vector. Esta tecnología se llama ADN recombinante, como les mencionaba, y eso lo que nos va a hacer es que va a poder ser insertada en una bacteria o en un virus para tener nosotros una recombinación del ADN. Aquí vemos cómo el ADN vector, que es el plásmido, es tratado con una enzima llamada de restricción, que es como una tijera, lo que hace hacer un corte, para dejar libre esos extremos que ustedes van a observar acá. Y esos extremos que quedan ahí libres van a ser los que se van a pegar al ADN de nuestro interés. Entonces ustedes pueden ver en esa animación cómo quedan abiertos esos extremos y entonces el ADN de nuestro interés, digámoslo así, el L1, pues se pega y hay otra enzima, la llamada ADN ligasa, que pues sella o une estos extremos y al final pues queda ya estable esa unión de interés con el plásmido. El plásmido, como les decía, es un vector que se va a ir luego a colocar a una bacteria. ¿Para qué se va a colocar a la bacteria? Porque la bacteria tiene un sistema que nos va a estar produciendo las proteínas de la L1. Recordar que esas proteínas de L1 van a ser las que conforman a la vacuna. Entonces las bacterias nos van a hacer el trabajo de estar produciendo proteína L1. Entonces aquí se insertó, incluso ese plásmido se multiplica dentro de las bacterias. Recordar que las bacterias tienen una capacidad de reproducirse enorme. En 48 horas hay colonias de bacterias, ¿verdad? Al final, pues obtenemos la proteína L1 y esa proteína L1 en laboratorios controlados, pues se obtiene esa proteína que finalmente va a formar a la vacuna. En esta diapositiva podemos ver una secuencia de eventos que hubo desde los años 1900 hasta la era actual. Y lo más importante es de que siempre asociaron que una enfermedad sexual venérea estaba relacionado con cánceres. Y entonces se hicieron ya unos aislamientos del factor biológico, que es un ADN virus, y Harald Surhausen recibió incluso el premio Nobel de 2008 porque fue el que ya detectó este vector, perdón, este agente causal biológico que se relacionaba con el virus del papiloma humano. Posterior a eso, la FDA empezó ya a autorizar la producción de la vacuna y pues ya tenemos ahora actualmente
tres tipos de vacunas. Entre ellas está la bivalente, que cubre dos tipos de virus del papiloma, el 18 y el 16, que son los que se relacionan el 70% con los cánceres. La tetravalente, que aparte del 16 y el 18 que les mencioné, adhiere el 6 y el 11 y eso nos cubre los condilomas y las verrugas que salen en vagina, cervix, vulva y que son muy molestas. La nonavalente, que es reciente, pues aquí en Guatemala también es muy reciente que vino, pues cubre otros virus de alto riesgo que entre ellos está el 58 que a nosotros también nos preocupó que saliera en nuestro estudio. En este nuevo cuadro que les presento acá, pueden ver en las tres columnas de las vacunas está el Cervarix, que incluye el 16 y el 18, el Gardasil 6, 11, 16 y 18, y el Gardasil que ya adhiere, aparte de estos cuatro últimos, el 30, 40, perdón, 31, 33, 46, 52 y 58. Abajo donde dice las indicaciones, ustedes pueden observar que en el Cevarix pues nos previene en el 70% de los casos las lesiones cancerígenas, tanto en cervix, vulva o vagina. En el caso de la cuadrivalente, pues se agrega lo de las verrugas genitales y eso es una buena evolución en la prevención. Y el Gardasil, pues nonavalente, pues cubre más, cubre otros virus que ya lo mencionamos. Aquí en esta diapositiva se puede ver que están nuevos tipos que previene el 31, 33, 45, 52 y 58. En realidad, ¿qué vemos en eso? ¿Qué proyectamos? Una contribución de evitar el cáncer de cervix con esta inmunidad, previendo que si bien es cierto el 16 y el 18 cubre el 70 a 75% en algunos países que se asocia estos dos con el cáncer, ya cubriendo con la nonavalente estamos hablando de un 90 a 95% de cobertura en la protección. Y eso pues viene a contribuir. Esperamos de que las nuevas generaciones de vacunas pues puedan integrar los que nos hacen falta. En esta diapositiva hay unos guías en España y que pues favorece la recomendación en pacientes ya mayores de 25 años. Es una fuerte y a favor del uso de la vacuna. Incluso uno esperaría que en estos grupos ya hay lesiones de alto grado y hay que tratarlas, hay que métodos ablativos o métodos de conización. Incluso se recomienda posterior a esos tratamientos que se vacunen las pacientes. Vamos a tener algunas diapositivas que apoyen estas guías. En esta perdón, en este estudio que se presentó en el 2015, con la Gardasil se probó en aquellos casos de pacientes que estaban de entre 25 a 45 años su eficacia. Con lesiones futuras precancerosas o el mismo cáncer, se vio pacientes con vacuna y sin vacuna, o sea, el placebo, y se vio qué eficacia profiláctica podía tener. Llama la atención que las lesiones o infecciones persistentes, lesiones genitales, neoplasia, cáncer in situ o cáncer ya invasivo, pues sí tiene una eficacia profiláctica en porcentaje del 89%. Lesiones neoplásicas de cualquier grado, mencionan ahí el 94%. Y en el condiloma, pues afortunadamente, pues tiene una eficacia del 100%. No hubo ningún caso con la vacuna posteriormente a la aplicación que se haya tenido condilomas. Vemos entonces que sí hay un efecto protector y eso pues nos anima a recomendar la vacuna. Aquí vemos siempre en estas guías que la vacuna, pues frente a las mujeres con lesiones cervicales premalignas, pues es indicado fuerte o a favor que se le ponga su vacuna después del tratamiento. Asimismo vemos qué pasa con aquella población de hombres que tienen relaciones con otros hombres
frente al virus del papiloma, también se les recomienda a ellos la vacuna. Incluso se ha visto un efecto más protector también con los condilomas y eso pues favorece la indicación. Hemos tenido casos en los cuales especiales de aquellos pacientes que tienen VIH o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿qué hacer con ellos? Últimamente se ha visto que se ha recomendado no solamente pacientes tenían 3 dosis, por ejemplo, se les recomendaba 3 dosis de las vacunas. Posteriormente han salido protocolos que 2 dosis es suficiente y últimamente se ha dicho que con monodosis, o sea, única dosis. Sin embargo, en estos casos de pacientes con VIH, en el estudio que revisamos, es un estudio que los investigadores refieren de que las vacunas del virus del papiloma humano debe ser recomendado tanto en niños, en el recuadro de arriba, como en adolescentes y adultos, en el recuadro de abajo. Ambos grupos se les recomienda las 3 dosis. En estos casos, pues ellos dicen que se favorece mejor a estos pacientes con 3 dosis. La vacuna del VPH, como les mencioné hace un momento, en pacientes que tienen lesiones cervicales, incluso que han sido tratadas hasta cono, por ejemplo, es recomendable darle la vacuna o ofrecerle la vacuna. Hemos tenido casos de recurrencias en 10%. En el Instituto Nacional de Cancerología puede llegar hasta un 20% que tenemos de recurrencia postcono. Hay que advertir que nosotros somos hospitales de referencia y hospital escuela y en el proceso de la curva de aprendizaje de un R1 hasta un R3 pues se va la técnica mejorando y hemos visto que los R1 pueden tener todavía bordes positivos en sus conos y el R3 ya menos. Pero esto es aparte de lo que hemos hablado de la recurrencia. Y la otra es el factor biológico del VPH, que puede haber una reinfección más adelante. Y por eso se le recomienda la vacuna del VPH a las pacientes que, no importando que ya se les trató, sigan con estas recomendaciones. Recordar que la vacuna no es terapéutica y no hay que ofrecérsela a la paciente nunca como tal y que realmente es un efecto protector para las futuras infecciones. En este recuadro, la conización cervical, en este estudio que lo promovió Gardasil, y dicho de paso, hay que poner en todos los estudios cuando tenemos patrocinadores, por aquello de los conflictos de intereses, siempre se menciona. En este caso, si ustedes miran, ellos hicieron un estudio para ver a aquellas pacientes que fueron vacunadas con poscono y aquellas que no. Entonces se vio la incidencia de la nueva enfermedad, se centraron en lesiones de alto grado. Pueden ver ustedes en el recuadro rojo, NIC2, NIC3, cómo en estos grupos hay menor casos de incidencia posterior a la vacuna y al tratamiento de conización. En el cuadro de la vacuna dice de los 474 pacientes vacunados, 8 tuvieron NIC2 y 3 NIC3. En el caso del control, de 592 pacientes que se estudiaron, 26 tuvieron una incidencia de VPH de alto grado, o lesión, perdón, de alto grado, y 13 de NIC3. En este otro estudio que fue presentado en el 2015, estudio Esperanza, también se vio qué pasaba con la vacuna del VPH en las pacientes. Fueron 144 mujeres menores de 46 años y tratadas siempre por algún tipo de neoplasia intracervical. El grupo estuvo compuesto de 72 mujeres que recibieron vacuna y 72 que no. Y el seguimiento fue 6, 12 y 24 meses, a las cuales se les tomaba citología y se les observaba por colposcopia.
Dicho de paso, en el Instituto Nacional de Cancerología nosotros tenemos 6, 12, 18 y 24 meses haciendo lo mismo. Se vio al final que en este estudio de esperanza las recurrencias fueron aquellas que tienen vacuna o que fueron vacunadas, 1.3% de recurrencias. En cambio, en lesiones no, en pacientes no vacunadas, el 9.7%. Vemos entonces que si hay un efecto protector o de prevención de infecciones futuras. En este estudio, pues se hizo una revisión después de 10 años de aquellas pacientes que fueron inyectadas o vacunadas con la cuadrivalente, viendo el impacto y la eficiencia de estas vacunas. A mí me llama la atención que hubo un buen impacto, una buena eficiencia en todas aquellas pacientes previniendo las infecciones del 6-11, 16 y 18. El 90% de protección en genitales y las verrugas, aproximadamente el 45% de protección en lesiones de bajo grado. Y lo que me llama la atención es que en las lesiones de alto grado pues hubo un efecto de protección del 85% de casos. Eso quiere decir una cobertura bastante buena, eficiente, y pues nos da una buena sensación de que el impacto positivo de la vacuna es evidente. Realmente ahora pues se está impulsando en los programas de inmunización de todos los países, especialmente nosotros en regiones donde hay mucha incidencia de cáncer de cervix. Han incluido ahora en algunos países ya a los niños, ¿verdad? Para tener todavía más cobertura. Yo quiero presentarles esto, son los efectos secundarios que muchas veces tenemos miedo, o las madres de los pacientes pues dicen que tienen ciertas dudas de los efectos que pueden dar, si esto les da autismo, si esto les puede dar algunos problemas neurológicos o enfermedades que pueden afectar incluso los embarazos. Y eso pues también lo vamos a ir hablando. Lo que se hizo fue un monitoreo de todos los centros que fueron vacunados a los pacientes y que reportaron algún efecto colateral. La mayoría pues fueron efectos mínimos, no hubo una incidencia que un procesos anafilácticos o algo que haya promovido una preocupación. Y entonces estas regiones reportaron o informaron cuáles fueron los efectos secundarios, y la verdad es que fueron, por ejemplo, dolor local, fiebre, calentura, un poquito de malestar, pero no pasó a más, y realmente concluyen los estudios estos o informes de que los efectos secundarios son muy similares a las otras vacunas y de nada que preocuparse. Recordar que los efectos secundarios muchas veces se relacionan a que el sistema inmunológico está actuando y está formando ya anticuerpos. Eso pues, creo que recientemente todos nosotros los adultos, al recibir las vacunas del COVID, tuvimos unas reacciones locales, algunos hasta diarrea tuvimos, pero no pasó a más. Las segundas dosis, terceros refuerzos y eso, pues fueron dándose un poquito menos, ¿verdad? En conclusión, con la vacuna del virus del papiloma humano no hay de qué preocuparse. Hay un efecto pues que son colaterales y son todavía tratables con analgésicos, etcétera. ¿Qué pasa con aquellas comunidades que a pesar de que ustedes tienen la vacuna se resisten por algunos conceptos, algunas creencias socioculturales, religiosas? Pues esto es un reto que tuvieron que afrontar en algunas regiones de Estados Unidos donde habían comunidades latinas donde se oponían a que fueran vacunadas las niñas. Recuerden que esto es voluntario, en muchos países es voluntario. Y pues lo que se vio es de que habían miedos, tabús, y decían, bueno, pues, a una niña que le pongan el virus de papiloma humano, la puede
poner infértil, o en otros casos decían, no, esto es una licencia para que haya libertinaje, porque ya no van a tener el miedo o cuidado de tener relaciones ya más adultas. En realidad, pues es un efecto que nosotros tenemos que controlar, educar, pues programas educativos, sexuales en algunas instituciones educativas sería bueno. La cuadrivalente se hizo un estudio, el riesgo si había algo con embarazadas. Es un estudio de Dinamarca y lo que se hizo fue que en ese entonces se vacunaron a muchas niñas de 9 a 26 años y algunas de ellas estaban embarazadas, no lo sabían. Y entonces vieron en un estudio de cohorte si había o no algún efecto adverso en el embarazo. Y pues bueno, concluye este estudio que, que no hay un factor de riesgo o que no incidía en aumentar algo que preocupara a las embarazadas. Sin embargo, se recomienda que no se le administre la vacuna del VPH mientras esté la paciente pues embarazada. En esta animación pues ustedes pueden ver de este artículo que yo les mencioné que esta vacuna tetravalente pues se diseñó para la población, se administró y pues en un principio siempre se nos recomienda no aplicarla a las embarazadas. Esta población de 9 a 26 años pues fue vacunada y pues se tenía las dudas, ¿verdad? Si era o no. Involuntariamente pues se colocó la vacuna y pues se tuvo que controlar. Sorpresivamente algunas pacientes decían que no sabían si estaban embarazadas y entonces lo que se hizo fue ver en estas pacientes que sí estaban embarazadas qué efectos había adversos. Y bueno, te tenía la duda si habían unos efectos mayores en el desarrollo del niño, bajo peso al nacer, edad gestacional más pequeño, amenazas de aborto, amenazas de embarazos prematuros. Y entonces se fue viendo si había riesgo y con el OR pues se fueron viendo si realmente había una tendencia a provocar algún efecto adverso a las embarazadas y al producto gestacional. En realidad no se pudo establecer realmente que había un efecto adverso. Finalmente, pues solo se recomienda de todos modos no darla o aplicarla a las pacientes. Aquí vemos que no hubo entonces algún adverso efecto. ¿Ok? Bueno, finalmente la nona valente pues también se han ido estudiando en países que ya llevan más tiempo. El nuestro pues está empezando y se vio que sí daba un efecto protector contra aquellas lesiones que no se les encontró si había virus del papiloma 611, el 1618 y los otros que vienen a complementar, los otros 5. Se vio entonces que había una protección a los pacientes. Finalmente, esto lo que nos quiere decir es que las vacunas de ADN del virus del papiloma sí tienen un efecto protector. Me han preguntado si la prueba del BPH cuando es ideal tenerla o aplicarla. Yo siempre les he dicho que para optimizarla a partir de los 25 años pues ya vemos que es más o es mejor utilizarla. Incluso en el COTEST aplicando el PAP y esta prueba molecular pues nos da todavía una ventana de seguridad y ustedes tendrían que citar a sus pacientes cada 2 o 3 años y eso pues da también una ventana de seguridad. Bueno, esto es todo lo que tengo para ustedes. Muchas gracias. Les enviaré los artículos para que ustedes lo revisen y estaremos en contacto después. Gracias.